La investigación de los últimos 30 años viene confirmando que, a pesar de los esfuerzos para promover mayor igualdad entre mujeres y hombres y evitar la discriminación, las mujeres siguen siendo discriminadas en los procesos de selección, promoción y retribución salarial. En cuanto a la promoción a los puestos directivos en las empresas y en la administración, persiste un predominio masculino en los puestos vinculados al liderazgo en los que las mujeres están infrarrepresentadas. Por ejemplo, en nuestro país los porcentajes rondan más o menos el 25% en la administración, mientras que la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 sigue siendo baja en comparación a los países de la Unión Europea, aunque es equiparable a los de otros países del sur de Europa, que está en torno al 11%. Todo ello ilustra lo que se viene denominando la segregación vertical, que tiene que ver con la asimetría jerárquica. Es decir, el predominio de un determinado grupo en ocupaciones del tope jerárquico y que llevan aparejado el prestigio, el poder o los ingresos económicos. La aportación de la psicología social a la aclaración de esta cuestión tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, con el anclaje del fenómeno en los estereotipos de género, definidos como el consenso de opinión sobre los rasgos y otras características atribuidas a las categorías hombre y mujer, y que en términos generales suponen que los hombres son competentes y que las mujeres son sensibles, por lo que se da un encaje entre el estereotipo del hombre y el rol de líder con éxito, mientras que a la mujer le corresponde preocuparse de los demás. En segundo lugar, la psicología social enfoca con detalle las distintas barreras que se encuentran las mujeres para el ascenso en sus carreras profesionales y que han dado pie a una serie de metáforas, algunas más conocidas que otras, para ilustrar esos obstáculos como son la de techo de cristal, el precipicio de cristal, el ascensor de cristal o el muro maternal. La psicología social también aporta algunas explicaciones de los procesos implicados y, por último, ofrece propuestas de cómo atenuar esos factores que obstaculizan el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo. En torno a todas estas cuestiones gira la conversación que mantienen para sin distancias dos psicólogas sociales, profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED. Cristina García Ael, que ha investigado sobre discriminación de las mujeres en el entorno laboral, estereotipos de género y liderazgo, y Carmen Huici, que también ha prestado atención a las funciones individuales y sociales de los estereotipos de género, así como a otros aspectos del sexismo como ideología de género. Con Carmen Huici entramos ya en materia. Una vez que ya se ha introducido el concepto de estereotipo de género, ¿podrías comentarnos cuáles son las características de esos estereotipos y cuáles son las principales dimensiones que se supone que diferencian, que diferencian a los hombres de las mujeres? Bueno, primero creo que hay que definir qué son estereotipos de género. Son creencias consensuadas socialmente y culturalmente sobre las características que se ascriben típicamente a los hombres y a las mujeres. Normalmente se habla el contenido de los estereotipos se divide en dos dimensiones, la masculina y la femenina, y la masculina pues son características que tienen, por ejemplo, que ver con masculinas, pues independencia, agresividad, asumir riesgos, mientras que las femeninas se refieren más a sensibilidad, a capacidad, o sea, a cuidar a los demás, todo este tipo de características. Ya. Bien, los estereotipos, aparte de ser estas creencias compartidas, cumplen una serie de funciones que, bueno, pues las funciones sociales de los estereotipos tienen que ver pues con la explicación de los hechos sociales. Por ejemplo, cuando hay un acontecimiento que hay que explicar, un caso un poco llamativo, pues se recurre al estereotipo para explicar una situación ambigua. Esto, desgraciadamente, sucede en los casos
como de una violación o del acoso sexual, se pueden hacer atribuciones que tienen que ver con el estereotipo. También otra función social está en mantener las diferencias. ¿Qué entendemos por eso? Pues que los grupos intentan mantener diferencias en los rasgos más que tienen mayor prestigio. En muchos estudios se ve que las mujeres, cuando se atribuye un éxito de una mujer, se recurre a características de menos valor, porque decimos que está muy motivada, es una chica muy motivada, mientras que el hombre pues es muy competente, es muy inteligente. Entonces ahí vemos matices y sirven para seguir manteniendo las diferencias entre los dos grupos y, en definitiva, una función ideológica de justificación de la situación para que no varíe. O sea que, aparte de ese contenido que tienen los estereotipos, quizá podías avanzar algo más sobre las dos cuestiones de lo normativo y de lo descriptivo y lo prescriptivo en los estereotipos, ¿no? Vamos a ver, la investigación, aparte de centrarse en el estudio del contenido del estereotipo, se ha focalizado en ver qué dimensiones causan esta devaluación o esta peor evaluación de las mujeres frente a los hombres en determinados puestos de trabajo. Tenemos el componente descriptivo, que se refiere a qué características son típicas de los hombres y de las mujeres, y el componente prescriptivo, que dice cómo deberían ser estos hombres y los hombres y las mujeres. ¿Qué pasa con el componente descriptivo? Que lo que origina es una discriminación inconsciente, internalizada que tenemos nosotros, mientras que el componente prescriptivo es una discriminación consciente e intencionada. Es decir, si yo veo a una mujer en un puesto de liderazgo y con un éxito innegable, la voy a devaluar. ¿Por qué? Porque no se ajusta a las características de cómo deberían ser las mujeres, y entonces la devalúo porque no se comporta como tendría que ser una mujer. O sea que hay como una especie de, entre comillas, venganza por no ajustarse al rol prescrito para las mujeres. Claro, son unas normas sociales, y una vez que no cumples esas normas sociales, Los estudios sobre las ejecutivas, que son súper competentes, pero es una muy fría, muy mandona, muy difícil, justo. ¿no? Bien, entonces, a mí me gustaría que comentases algo más sobre cómo se puede relacionar los estereotipos de género y la asimetría entre hombres y mujeres en los puestos de liderazgo. ¿En qué medida influyen los estereotipos para los potenciales líderes, mujeres u hombres? Vamos a ver, cuando no solamente los estereotipos son características, también son roles, y tradicionalmente pues las mujeres han ocupado los trabajos domésticos y los hombres los trabajos remunerados. ¿Qué pasa en puestos de liderazgo? Pues tradicionalmente también se han asociado características masculinas, pues hay que soportar el estrés, hay que asumir riesgos, hay que tomar decisiones. Entonces, cuando un hombre accede a estos puestos, se asume ya, o sea, coinciden, se ajustan las características que se asocian a los hombres con los puestos directivos, y entonces esa situación encaja. Pero ¿qué pasa con la mujer? Que cuando sube a estos puestos, las características que ellas, de las mujeres sensibles, son incongruentes con precisamente las características que se demandan en los puestos directivos. Y esto hace que en recursos humanos, cuando ven el currículum de un hombre y una de mujer, precisamente esta incongruencia esta falta de encaje entre las características del puesto y las características asociadas a las mujeres, es las que dicen, bueno, pues está más preparado el hombre que la mujer. Sí, incluso lo que se ve es que a los hombres se les considera en sentido potencial, es decir, ante un currículum dice, este tiene mucho potencial, mientras que a las mujeres, a la hora de juzgar su valía, solo se basa uno en lo que ya ha realizado, es decir, en los hechos. En los hechos. Hace 2 días hoy, la verdad es que todavía no he encontrado la investigación. Habían hecho una investigación, me parece que en Barcelona, en la Pompeu Fabra, pero no puedo decir bien, tengo que buscarla, en el que habían mandado currículos vitae a diferentes empresas, han hecho una investigación y lo único que habían cambiado era el nombre. ¿Y qué es lo que pasaba? Que habían llamado mucho más a currículos de hombres que de mujeres. Entonces, simplemente es esa falta de encaje entre las características de las mujeres y las características del puesto lo que hace que sean potencialmente menos seleccionadas a estos puestos. Sí, ya apuntando eso mismo, que también ha suscitado mi curiosidad, este trabajo es de María José González y colaboradores de la Pompeu. Pero hay otro trabajo también reciente del American Sociological Review, de una investigadora que se llama Natasha Quadlina, que ha hecho el mismo planteamiento, pero con una muestra amplísima, y da una vez que se presentan los currícula de los candidatos, cuando es hombre,
se le llama 2 veces más a una entrevista que cuando el nombre es de mujer. En este caso, pues tuvieron mucho cuidado en poner nombres de hombre o mujer, pero que no perteneciesen a la minoría afroamericana, para que no hubiese otro elemento de juicio, ¿no? Bueno, quizá yo creo que ya podíamos pasar un poco más a hablar de las diversas barreras que hay que son todas. Parece ser que la metáfora del cristal es la que se impone. Entonces, me gustaría que hablases de eso. Están todas basadas en los estereotipos, ¿no? Normalmente todos conocemos el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Pues una serie de mecanismos muy sutiles que no tienen nada que ver ni con la edad, ni con la experiencia profesional, ni con la formación académica que tengan hombres y mujeres, que lo que hacen son impedir que las mujeres accedan a puestos de liderazgo y una vez que acceden, que promocionen en ellos. Luego otra muy menos conocida es el ascensor de cristal, y es en puestos muy feminizados, como por ejemplo secretarias administrativas o profesores de educación infantil, que hay una gran mayoría, una gran representatividad de mujeres. Cuando hay que promocionar a alguien de estas personas para que sea, por ejemplo, el jefe del departamento, hay más probabilidad de que se evalúe mejor y se promocione más a los pocos hombres que hay en estos departamentos que a las mujeres. O sea que incluso hay ventajas. Y bueno, hablaremos también del precipicio. Del precipicio de cristal. El precipicio de cristal es pues otra metáfora que se refiere a que las mujeres líderes, o sea, que quieren optar a puestos de liderazgo, tienen más probabilidades de ser seleccionadas en puestos de liderazgo precarios. ¿A qué me refiero con precarios? Pues, por ejemplo, una empresa que está en crisis, una empresa que tiene mucho problema de personal, entonces es más probable que promocione una mujer o que acceda a una mujer a este puesto que un hombre, porque el mismo puesto conlleva más probabilidad de fracaso que un puesto con éxito. No me puedo resistir a aludir a Theresa May, que sus compañeros Tories la han puesto en un precipicio de los importantes. Incluso se ha llegado, en este caso, a saltarse una norma importante, que por cierto no se da en otros parlamentos, que es de otro parlamentario, el Corbyn, la insultó y la llamó stupid woman, lo cual en Gran Bretaña es realmente una cosa de escándalo, mientras que en España parece que no es así. Pero, en fin, no digo hacia las mujeres, sino en general el uso del insulto en situaciones políticas. Bien, vamos a ver que, además de estas metáforas cristalinas, como digo yo, estaría lo que ha estudiado varios autores, como es el muro maternal. Lo que quiere decir es que dentro de la categoría mujeres, cuando las mujeres tienen hijos en un entorno profesional, son devaluadas inmediatamente porque se supone que no van a ser competentes. Hay datos sobre esto. Por ejemplo, en el entorno académico, Williams y Segal han estudiado cómo estudiantes de doctorado que acceden al doctorado y tienen hijos, hombres o mujeres, los hombres alcanzan situaciones estables en la universidad mucho antes que las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque parece ser que el rol del empleado ideal, que puede poner todo su esfuerzo, que está disponible a todas las horas, que puede hacer lo que sea cuando se lo pidan, no es precisamente el de la mujer cuando tiene hijos. Cuando tiene hijos una mujer se considera que su rol primario es el cuidado y que no va a ser disponible todo el tiempo. Entonces, pues vemos que hay otra barrera y que ya en este caso diferencia a las mujeres de los hombres, entre las mujeres que tienen hijos y las que no los tienen. Incluso promueve la desigualdad y la competencia entre las mujeres. Es más, hay también investigaciones que no se han centrado tanto en la promoción, sino en qué estereotipos se les ascribe a mujeres con hijos. Y creo que hay 3 o 4 estudios, Heilman y Cudi. Entonces, ¿qué es lo que se ha llegado? Es que las mujeres con hijos se las considera menos competentes que las mujeres sin hijos, y a los hombres sin hijos, y los más competentes de todos son los hombres con hijos. Así, porque se supone que se integran más y que son más seguros y trabajadores. Y que tienen esas dos dimensiones, esa dimensión relacional, esa dimensión relacionada con lo femenino, de ayuda, y luego, por supuesto, la dimensión masculina de decir yo soy el proveedor de recursos. Ya. Vemos, por ejemplo, que en el estudio ese que hemos citado de María José González, de la Pompeu Fabra, ahí creo recordar que cuando en los currículas se decía que no tenían hijos, hombres o mujeres, entonces
no había la discriminación a la hora de evaluar los currícula. O sea, se equiparaban hombres y mujeres una vez que no tenían hijos. Es decir, que bueno, por decirlo de alguna manera, se les puede sacar más el jugo a los que no tienen hijos, según esta ideología. Me gustaría también que nos hablases tú de las principales explicaciones que se han dado desde la psicología social para explicar esta diferencia en la evaluación de hombres y mujeres. Las he comentado antes, los aspectos descriptivos y prescriptivos de los estereotipos de género. Es una mujer que llega a puestos directivos, aquí intervendrían los aspectos prescriptivos, se la devalúa más simplemente por el hecho de que no se comporta como debería de comportarse una mujer. O sea que hay una incongruencia de rol. Una incongruencia de rol entre lo que se espera y lo que debería de ser. Ya. Bien, ahora quizá nos podías contar alguna de tus investigaciones sobre esta cuestión. Pues mira, la mayoría, yo había visto, normalmente la investigación se centra en estereotipos, evaluaciones y determinados comportamientos. A mí me interesaba saber qué tipo de emociones mediaban todas esas relaciones, porque bueno, si hay una relación entre estereotipos masculinos no encajan con, y entonces menos selección y menos promoción de las mujeres a puestos directivos, por ejemplo. Entonces yo estudié si, por ejemplo, las emociones de admiración y envidia mediaban esas relaciones. Es decir, si la admiración que podían sentir por una mujer que llegaba a sus puestos, pues a lo mejor podía influir o podía aminorar el efecto de que fuera más o menos seleccionada o más o menos promocionada. Y entonces me di cuenta que entonces hallamos en el estudio pues que nos daba igual. Es más, estudié esto tanto en puestos de alto estatus, en líderes, como en puestos de bajo estatus, en secretarios, hombres y mujeres secretarias y hombres y mujeres líderes. ¿Qué vi? Pues que los hombres eran eran más admirados que las mujeres, independientemente del rol que tuvieran, independientemente de la dimensión que se evaluara. Es decir, se les admiraba más por su competencia, pero también por la calidez que exhibían en el puesto. Cuando la calidez es típica de las mujeres, o se asocia más típicamente a las mujeres que a los hombres. Y entonces, ¿qué explicación dimos a esto? Pues creemos que como los hombres han ocupado siempre los puestos, el trabajo remunerado, cuando estamos hablando de rasgos femeninos o de calidez, la de los hombres se asocia al grupo, es decir, proponer ideas para que vaya mejor la organización, o proponer ideas para el grupo, se asocia a los hombres y entonces son mejor evaluados. Y otra dimensión de la calidad es que sería más focalizarse en el individuo, por ejemplo, ayuda a los demás, se asocia más con las mujeres, y eso es más devaluado que esa calidad que exhiben los hombres. O sea que sería una dimensión de trabajo en grupos que tiene que ver con el apoyo. Y que la gente desarrolle sus cualidades. Entonces, lo colectivo, la dimensión de femenina colectiva, o sea, que es dirigida a lo colectivo, se valora mejor en los hombres, y esa dimensión femenina o los rasgos femeninos, cuando están asociados a la ayuda individual, pues es peor valorada que las mujeres. ¿Cómo se puede contrarrestar estos sesgos que vemos que se producen en cuanto a la evaluación? En cuanto, por ejemplo, el recuerdo a los fallos de las mujeres se recuerdan mucho mejor que los de los hombres. O sea, así que Teresa May yo creo que va a ser recordada a través de la historia en el siglo XXIII. Pero me gustaría que me dijeras si hay alguna manera de reducir el sesgo. Hombre, si se ha estudiado, por ejemplo, el tipo de información que das. Cuando tú dices una mujer tiene éxito, pues el éxito es algo genérico, abstracto, entonces lo acomodas un poco a las expectativas que tú tienes. Ahora, si dices una información objetiva, por ejemplo, ha ganado en el último año, esta mujer en esta empresa ha ganado pues 2 millones de euros. Entonces, ese éxito, ya que es cuantificable, se puede comparar muy bien con el éxito que pueda tener también cuantificable un hombre. O sea, que es una manera de concretar mucho más, especificar también, mucho más el rendimiento de una mujer no es un rendimiento abstracto, es un rendimiento concreto. Ha hecho esto. No. Otro tema, pues por ejemplo, aunque no hay mucho consenso, pues quizá empezar por profesiones o por ámbitos que sean más acordes o más congruentes con las características de las mujeres. Por ejemplo, en ámbitos sanitarios, en ámbitos educativos, que las mujeres promocionen en estos tipos de organizaciones, porque es más congruente la organización, el puesto y la mujer misma, encajan más todas estas características. O sea, que son trabajos en los que la dimensión afectiva y de cuidado también tiene importancia.
Muy bien, bueno, pues yo quería aludir a un par de cosas. Hay expectativas de esperanza, porque, por ejemplo, a mí me ha impactado muchísimo el éxito que está obteniendo en los Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez, que ante la crisis terrorífica del Partido Demócrata es una nueva estrella en ascenso. Y parece que ha ganado a un veterano congresista demócrata. Pero vuelve a ser precipicio de cristal. Bueno, no sabemos. Yo espero que sea una ocasión de éxito. Por otro lado, yo no puedo terminar no creo que podamos terminar esta conversación sin aludir al reciente trabajo de una destacadísima investigadora de la sociología española, como es María Ángeles Durán, que ha publicado, aparte de los numerosísimos éxitos que ha obtenido, acaba de publicar La riqueza invisible del cuidado. Y entonces se ha inventado un neologismo que a mí me ha parecido muy adecuado, que es el término cuidatoriado. En vez de proletariado, cuidatoriado. Porque habla de que el cuidado de personas dependientes, de mayores, de niños, etcétera, cada vez es más costoso, y lo que está sucediendo es que como las mujeres al incorporarse al empleo han abandonado un poco eso, porque no pueden más. Bueno, meto aquí una anécdota. Unas reuniones de directoras generales en un ministerio que hablaban de sus problemas, hablaban de las altas cargas. Eran altos cargos, pero decían altas cargas por todo lo que les caía encima, además del trabajo profesional. Bueno, pues en este trabajo de María Ángeles Durán, lo que nos dice es que como las mujeres de alguna manera han abandonado esto de los cuidados, en parte siguen siendo mayoritarias, por otro lado, ¿no? Sería la otra cara de la moneda de lo que hemos hablado. Resulta que los hombres no se han incorporado a hacer ese cuidado de lo que son las obligaciones sociales dentro de la familia, y entonces, bueno, pues hay un poco de crisis con los cambios demográficos, etcétera, y entonces, habrá que hacer un cambio ahí también. Ella resaltaba, porque también es otro elemento de lo que hemos hablado, no solamente son los estereotipos, está también el reparto del trabajo en la familia, ¿no? Entonces, ella, que ha trabajado mucho sobre esta cuestión del empleo femenino, lo que viene a decir es que hace unos años los hombres ocupaban como el 15% del trabajo dentro de la casa, ahora se han elevado al 30%, pero tampoco se puede decir que esto sea definitivo, que resuelva el problema. Y luego la otra cosa que yo quería comentar es que tenemos otra metáfora cristalina, que es la de la pecera vidriosa. ¿Qué es esto? Que suena un poco raro. Bueno, la pecera vidriosa se refiere al acoso sexual en el trabajo. Y es vidriosa porque todo el mundo ve y no ve, sabe y no sabe. Y el apoyo social, que es definitivo en este terreno, resulta que no se produce. Sabemos que con apoyo social se acaba el acoso, pero la gente no quiere hablar de ello. Bueno, entonces lo que yo pienso sobre esto es que así como tenemos distintos obstáculos en la carrera de una mujer, y lo del muro maternal va antes de la resistencia del cristal, este es el primer muro, en mi opinión. Es el primer obstáculo, porque las jóvenes trabajadoras que inician su carrera y se encuentran con acoso, sabemos por los estudios que lo más fácil que suceda es que se vayan. Sí. Abandonan antes de tener un conflicto. Sí. Y ya todos sabemos que en este momento salir de la pecera es caer en la nada, o sea, morirse. Entonces, bueno, yo estoy exagerando un poco, pero lo que quiero es invitar a nuestros oyentes a que vengan al curso de verano que vamos a dar sobre acoso sexual en Ávila del 3 al 5 de julio. Va a haber una nutrida representación de psicólogos sociales, pero no solo de psicólogos sociales. Sí. Va a haber un planteamiento genérico sobre la discriminación de las mujeres en el empleo, y después hablaremos más concretamente de lo que sabemos sobre acoso en la investigación en nuestro país y fuera de nuestro país, y va a haber un grupo muy interesante de la Universidad de Granada que ha trabajado muchísimo en todos estos temas, dirigidos por la profesora Francisca Espósito, y también vamos a contar con algunos representantes legales para que nos aclaren las cuestiones relativas a este problema. Porque realmente, como he dicho antes, con lo que se refiere a la pecera vidriosa, es bastante difícil de demostrar, porque suelen ser conductas
secretas, por decirlo de alguna forma. Y entonces yo creo que es muy importante aclarar los puntos legales para que la gente tenga muy claras las ideas. Yo creo que esta incorporación de la información legal es fundamental en nuestro país porque hay grupos que están haciendo uso del desconocimiento que tiene la gente sobre estas cuestiones para hacer propaganda de que, bueno, se está sobreestimando el problema, que hay mucho menos de lo que hay, etcétera. Entonces yo creo que un objetivo del curso es promover que todo el mundo esté informado o más informado y sepa cuáles son los pasos que tiene que dar en los terrenos de la psicología social o los terrenos legales para poder paliar el problema. Porque yo creo que es un problema muy serio y sobre todo que yo he comprobado en mis 45 años en la universidad que, bueno, pues si puedo ser considerada una observadora participante de este sistema, diría que el 99% de los casos han sido acoso de hombres de más estatus a mujeres de menos estatus. Y en algunos casos esto ha tenido consecuencias devastadoras. En Sin Distancias hoy, la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, desde algunas aportaciones de la psicología social, con Carmen Uici, catedrática de Psicología Social de la UNED, y Cristina García Ael, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de esta universidad. Antes de despedirnos, un par de recomendaciones, además del curso de verano que nos acaba de anunciar Carmen Uici, que se va a celebrar en Ávila del 3 al 5 de julio. Se trata de un libro de divulgación, su título ¿Quién teme el poder de las mujeres?, de Virginia García Bodú, editado por Grupo 5 en 2017.